La maldición de las brujas. Dentro de la literatura censurada por la Inquisición, se encuentra un curioso texto que es una leyenda contada por un hombre de un pueblito de Zacatecas. Dice la leyenda que en aquellas épocas vivían dos mujeres, madre e hija, tan malvadas como temidas. Vivían apartadas de la gente del pueblo por ser consideradas hechiceras de un corazón tan negro como el carbón. Hacían el mal a quien se les pusiera enfrente, o a quien les indicaran sus clientelas. La gente del pueblo vivía aterrada, pues era bien sabido que además de practicar la magia negra para hacer daño a las personas, también revivían a los difuntos con la ayuda del demonio, para predecir el futuro por la boca de los finados. Pero nada de esto habría sido comprobado hasta que alguien del pueblo las vio llevar a cabo este macabro rito a la luz de la luna. Su nombre era Marcelo dos Santos, un mestizo del pueblo de la Cerdeña, al pie de los cerros. Era un muchacho muy despierto, y casi nunca se quedaba con las primeras versiones de las habladurías de la gente. Cuando estaba creciendo se enteró de las brujas de Torre de Alba, que así se llamaba la calle donde estaba la casa de las mujeres. Y en vez de sentirse aterrado por los chismes de la gente del pueblo, tenía curiosidad por saber si todo eso que decían sobre ellas era verdad. Las espiaba de día y noche, y cuando su madre no se daba cuenta, salía de madrugada para pasearse cerca de esa calle. Pasó muchos días vigilándolas cuando tenía tiempo, pues era muy obstinado, pero nada de los rumores que escuchaba sobre ellas parecía ser verdad. Solo veía a una anciana madre y a su amorosa hija realizar sus quehaceres domésticos, dar de comer a sus animales y de vez en cuando salir a recolectar hierbas y flores en el campo para sus curaciones, pues sabía también que tenían sus buenos clientes que las consultaban y les pedían remedios para las cosas del corazón. Se cansó de vigilarlas y dejó que las pobres mujeres siguieran su vida normal sin la intromisión de un extraño. Pero apenas pasó una semana cuando se enteró de que la anciana madre había fallecido. Nadie en el pueblo estuvo dispuesto a acompañar a la hija al entierro. Incluso el párroco del pueblo se encerró en su cuarto atrás de la iglesia después de advertirle a la hija que no estaría permitido sepultar a su madre en Tierra Santa. Iba la hija acompañada solo por unos trabajadores que cargaban el ataúd de un lado a otro del cementerio, buscando un lugar de reposo para la fallecida. A este triste y solitario cuadro se unía la niebla que ya comenzaba a esparcirse sobre las cruces y los ángeles, sobre los viejos y nuevos mausoleos del cementerio viejo del pueblo, que no daba hacia el patio de la iglesia. Marcelo llegó corriendo al cementerio tan rápido como sus piernas se lo permitieron, y hasta estuvo dispuesto a ayudarles a cargar el ataúd, a pesar de los ruegos de su madre para que no fueran. Pero de nada sirvió. Terminando de enterrar a la anciana, los trabajadores se fueron después de recibir su paga, y el muchacho se quedó ahí acompañando a la hija, que no paraba de llorar, pero después, cuando su llanto fue cediendo, dio paso a sus maldiciones. Marcelo corrió a esconderse atrás de un enorme mausoleo, mientras escuchaba cómo la hija injuriaba al cura y a los habitantes del pueblo en general. Horribles palabras, blasfemias y maldiciones salían de su boca como serpientes malignas, inundando la pesada niebla que rodeaba su pesar. Mientras Marcelo, temblando de miedo, supo que efectivamente solo una bruja podría desear a la gente semejante dolor. Asustado, salió corriendo para su casa sin hacer ruido, pues no quería llamar la atención de la hija, ni despertar su odio en contra de él. Pasó la noche en vela pensando las palabras cargadas de ira que la joven había pronunciado, y sintió un miedo muy profundo adentrarse en su ser. Al día siguiente, dividido entre el miedo y la curiosidad, fue a buscarla a su casa, pues sentía la necesidad de saber lo que ella hacía, para así mantenerse alerta en caso de que aquella mujer decidiera vengarse. Llegada la noche, el muchacho se acercó a la casa de la bruja y esperó escondido detrás de los árboles, hasta que bien entrada la madrugada, escuchó rechinar de la puerta y la vio salir llevando una bolsa en su mano. La siguió silencioso mientras su cuerpo temblaba, presintiendo la maldad de aquella mujer.
Así siguió caminando hasta acercarse al cementerio viejo del pueblo, donde una vez cercana a la recién sepultada madre, comenzó a enunciar unas palabras en latín que no lograba comprender. Solo intuía que nada de bueno había en ellas, pues conforme las pronunciaba, rascaba con las manos la tierra fresca, apenas removida el día anterior, pretendiendo desenterrar el ataúd donde yacía el cuerpo. Avanzó en su macabra tarea, ayudada por una multitud de ratas que salían de atrás de las paredes y hoyos insalubres del cementerio. Cuando por fin destapó el féretro, sacó de su bolsa una lagartija, a la que amarró delicadamente una correa en su cuello. Enseguida abrió la boca de su madre y ató la cinta a su lengua. Sacó un enorme libro de aquella bolsa y enunció algunas oraciones en una lengua extraña que ya no era latín. Marcelo, horrorizado, observaba desde la oscuridad de su escondite. Se encontraba pasmado, pues no podía creer lo que veía cuando la madre abrió los ojos y habló a su hija, diciendo que debía tomar venganza de los oriundos de aquel pueblo, pues a su cuerpo pecador se le había negado la paz de la Tierra Santa, y como un perro había tenido que ser sepultada en un campo sin perdón. Ve a la torre de la iglesia. Desde ahí pronuncia una maldición que se propague por el pueblo entero, y derrama la sangre del sacerdote sobre mi seco cadáver, que sólo así podrá descansar. Aunque mi alma se vaya directo al infierno, me vengarás y harás justicia a las hordas de Satán. Diciendo esto último, el cadáver cayó y la hija volvió a cerrar el ataúd, sepultándolo de nuevo, mientras Marcelo aprovechaba para huir de ahí, llevando en sus oídos las palabras de la bruja muerta que se le hundían como tachuelas en el cuerpo. Llegó a su casa y despertó a sus padres para contarles lo que había presenciado. Ellos, pensando que su hijo había sufrido una alucinación, volvieron a dormir, pero ya de mañana seguía tan alterado que empezaron a preguntarle y a creer que quizá el cura del pueblo estuviera bajo una gran amenaza. Enseguida fueron a advertirle lo que su hijo había visto. El padre, atemorizado, decidió salir del pueblo por unas semanas mientras todo pasaba, pero no sabía que las fuerzas del mal ya estaban por obrar sobre él. Una vez que salió del pueblo, en una de sus primeras paradas para hacer sus necesidades, una serpiente ponzoñosa lo mordió, y unos minutos después, el poderoso veneno de la bestia le quitó la vida. Nadie supo de eso hasta mucho tiempo después, cuando se pensó que la historia de Marcelo había sido solo una gran mentira que el muchacho inventó para divertirse con las reacciones de la gente del pueblo. Mientras esto pensaba la multitud, la noche de la muerte del cura Marcelo presenció una vez más el desenterramiento de la anciana bruja por su hija, y sus ojos nunca olvidaron a la joven mujer. La vio derramando de una botella de vino la sangre que quizá pertenecía al sacerdote del pueblo sobre el cadáver de su hambrienta madre. Lo que él presenció había sido tan cierto como que en el mundo pelean dos fuerzas poderosas desde el principio de la creación. Pues señores, así es el poder del diablo cuando uno de sus aliados lo invoca para cobrar venganza y hacer el mal de alguna forma. Se las arregla para tratar de vencer. Con respecto a Marcelo, él supo que las brujas sabían que las espiaba, y aún así no le hicieron daño. Quizá porque tiempo después se mudó a la capital con sus papás, y ahí el poder del mal se presentaba en otras formas distintas, a las que la gente supersticiosa de los pueblos suelen temer. Minerva Rodríguez. Leyendas del Perú. La siguiente leyenda es parte de la cosmovisión peruana, lo cual les pido respeto. Toda persona que ha vivido en campo, en algún momento tuvo que escuchar sobre aquel ser mítico de nombre Uma. En ocasiones algunas personas incluso los vieron en pleno día, pero por lo general se les escucha durante la noche. Las cabezas voladoras, hombres, producen un sonido, Wak, wak,
y las cabezas voladoras mujeres chilac chilac, y finalizan con un juar, vibración del aire producido por el cabello de la mujer. Se asume que las humas son cabezas humanas que deambulan al separarse del cuerpo. Es lo que se cree en gran parte del departamento de Apurímac, Perú. Algunas veces deambulan en solitario, cruzan la plaza del pueblo a medianoche, despertando y alborotando a los perros. Entonces la población murmura: «Alguien va a morir». Los ancianos del pueblo cuentan que alguna vez uno de esos seres quedó atrapado en el monte de su larga cabellera. Cuando alguien pasó por su lado, le habló por su nombre pidiendo auxilio. Estas historias se repiten en varios pueblos de Apurímac. Una tarde, mientras regresaba a casa del campo, acompañado de un amigo, cuando faltaba menos de 200 metros para llegar al pueblo, y cuando aún no anochecía del todo, escuchamos el primer chillido. Apenas pude oír, pero el segundo fue arriba de nuestras cabezas. Fue tan claro que pude oír esa vibración de la cabellera que siempre me contaron, el típico juar. El tercer chillido lo escuchamos ya distante. El aparecido en el Salto del Gato. Esta leyenda se originó en el año de 1930 en la antigua carretera panamericana en Puebla, en un sitio conocido como el Salto del Gato. Cuenta la leyenda que en ese lugar se aparecía un ser misterioso. Las personas que lo llegaron a ver los describían como un hombre con la característica ropa que viste un charro. Antes de que empezaran los rumores acerca de este paranormal ser, ocurrieron en diversas ocasiones hechos lamentables en la carretera panamericana, pues en esta había una gran cantidad de precipicios. Si alguien llegaba a caer, literalmente caía en un abismo. En una ocasión donde ocurrió un accidente, las personas que sobrevivieron hablaron de algo muy extraño que les había sucedido. Dicen que sobre la carretera, al llegar a una de las curvas, lograron ver a un charro que tenía una parte del rostro cubierto. Comentan que el charro le hizo la parada al autobús donde viajaban. El transporte se detuvo. Le abrió las puertas al hombre y dicen que una vez arriba le ofreció un fajo grande de billetes al chofer a cambio de la vida de los pasajeros. Si aceptaba el chofer, tendría que seguir derecho y acelerar hasta salir volando por el precipicio, y él tendría que saltar antes de que cayera en el abismo, y así él se salvaría y terminaría con la vida de las demás personas. Dicen que algunos choferes aceptaron la oferta del charro y ganaron una gran cantidad de dinero. Otros aceptaron el dinero, pero no se atrevieron a realizar tan horrible acto. Aquellos que no cumplían con su palabra eran encontrados muertos días después, sin ninguna marca de tortura, junto al fajo de billetes. Los rumores se empezaron a esparcir entre la comunidad, tanto de pobladores como de choferes. Los conductores de autobuses preferían ya no pararse en las noches por miedo a encontrarse con el fantasma del charro en las curvas. Sin embargo, el charro seguía apareciéndosele a los choferes, pero ahora ya no les hacía la parada, simplemente aparecía dentro del camión, justo al lado del conductor, lo que en ocasiones llegó a generar terribles accidentes provocados por el susto que les daba a los choferes, con aquellos más valientes que lograban contenerse ante sus apariciones. Seguía con el pacto de cambiar el fajo de billetes a cambio de la vida de los pasajeros. Para ese entonces ya todos conocían al charro y sobre todo temían de encontrárselo. Inclusive hubo una vez en la que el sacerdote de la iglesia fue a la carretera para encontrarse con el charro. El sacerdote esparció agua bendita en el lugar y se encargó de colocar cruces por todo el tramo de la carretera. Al poco tiempo el charro se manifestó en el lugar atacando al padre a latigazos. Por suerte el sacerdote aún tenía agua bendita y se la arrojó al charro. De no habérselo hecho, no se hubiera salvado. El charro empezó a desfallecer mientras cambiaba de forma. Se transformó en una espantosa bestia.
dicen que se cayó por el barranco y que regresó al infierno. Al día de hoy, los lugareños al transitar por la noche en el Salto del Gato, dicen que si pones atención, se pueden escuchar los lamentos de las personas que murieron en el lugar. Y algunos dicen que cuando hay luna llena, aún se sigue apareciendo el charro en las curvas de la carretera.